En este video te mostraré herramientas y métodos útiles para transferir archivos entre máquinas Windows y máquinas Linux en escenarios de pen testing. Si necesitas mover archivos o herramientas tras comprometer un host en una red, estas técnicas te serán de ayuda. Primero, transferiremos archivos entre una máquina Linux y una máquina Windows. Comenzaremos con PowerShell en Windows para descargar archivos usando el protocolo SMB, Server Message Block. En nuestro host Linux crearemos un archivo de prueba para transferir llamado creds.txt con credenciales ficticias. Luego, usaremos la herramienta SMB Server de Inpacket para montar un servidor SMB local y compartir el directorio actual, agregando credenciales de autenticación. En el host Windows, crearemos un objeto de credenciales en PowerShell. Esto es común cuando se trabaja con credenciales en PowerShell, ya que por razones de seguridad no se permite introducir contraseñas en texto plano. En su lugar, se utiliza un objeto PS-Credential para almacenar las credenciales de manera segura, protegiendo la contraseña mediante cifrado en memoria. Luego, utilizaremos el comando new psdrive de PowerShell para montar el recurso compartido de nuestro host Linux en la máquina Windows. Debemos proporcionar la IP del servidor. En este caso es la 192.168.0.36. Este comando permite crear una unidad virtual en Windows que actúa como un acceso directo a un recurso compartido en la red. Luego, para copiar el archivo, simplemente especificamos la ruta completa del archivo de origen, incluyendo su nombre y el destino donde deseamos almacenarlo. Pueden notar que el archivo creds.txt se ha transferido con éxito. Ahora vamos a cargar un archivo desde la máquina Windows hacia la máquina Linux. Voy a crear un archivo de prueba con el mensaje Hello World. Igual con Copy Item, en el path especificamos el archivo que queremos transferir y en Destination especificamos el destino, en este caso la unidad de red. Notamos que el archivo se ha cargado en la máquina Linux. Luego eliminamos la unidad de red que hemos creado. NetUse es un comando de la línea de comandos de Windows
que se utiliza para conectar y administrar recursos compartidos en red. Para transferir el archivo, montamos el servidor SMB en la máquina local Linux y en la máquina Windows introducimos el comando netuse para montar el recurso compartido en una unidad de disco virtual, ingresando las credenciales de autenticación. Ahora podemos acceder a la unidad introduciendo el nombre en la terminal. Y adentro podemos ver el archivo compartido. Ahora vamos a transferir un archivo desde la máquina Windows a la máquina Linux, cargando el archivo en la unidad de red. También podemos copiar el archivo directamente de la unidad de red. Y luego eliminamos la unidad con el parámetro delete. Net.webClient es una clase del espacio de nombres system.net en .NET que se utiliza para interactuar con recursos de Internet. WebClient cuenta con algunos métodos que están diseñados para facilitar la interacción con recursos web que nos permiten realizar descargas de archivos, subida de archivos y datos y otras funciones. En nuestro host Linux, configuraremos un servidor HTTP utilizando Python. Es importante iniciar este servidor dentro del directorio que contiene los archivos que deseamos compartir. En la máquina Windows, utilizaremos el método downloadFile de la clase WebClient para descargar el archivo creds.txt. Para hacerlo, debemos especificar la URL del servidor HTTP que configuramos, incluyendo el puerto correspondiente, así como la ruta de destino en la máquina Windows, donde queremos almacenar el archivo descargado. El método downloadString de la clase WebClient se utiliza para descargar el contenido de una URL como una cadena de texto. Vamos a usar de ejemplo este script PowerShell que imprime el mensaje ejecutando el script directamente en la memoria. Montamos nuestro servidor HTTP con Python en nuestro host Linux y luego en el host Windows usamos el cmdlet invoke expression que se utiliza para ejecutar cadenas de texto como si fueran comandos o scripts de PowerShell. Creamos una instancia de la clase WebClient y llamamos al método downloadString. En los argumentos especificamos la URL donde se encuentra el script que queremos descargar. Como pueden notar, el script
se ha ejecutado directamente en la memoria y no ha sido almacenado en el disco. Invoke Web Request es un CMD-LED de PowerShell utilizado para interactuar con recursos web a través de HTTP y HTTPS. Aquí ejecutamos el comando invoke web request. Proporcionamos la URL donde se encuentra el archivo a descargar, en este caso password.txt, y también especificamos la ruta de almacenamiento del archivo. De igual manera, podríamos descargar un script y ejecutarlo directamente en la memoria. EX e invoke expression son exactamente lo mismo. Si quisiéramos almacenar el script en el disco, ejecutamos la solicitud sin el cmd-let invoke expression. Ahora, para transferir un archivo desde el host Windows hacia el host Linux con invoke web request, primero montamos un servidor en escucha con Netcat en el host Linux. Luego, en la máquina Windows, vamos a codificar el contenido del archivo que queremos transferir en base 64. En este caso, el archivo hosts. Luego, usamos el cmd-let invoke web request para realizar la solicitud. Especificamos la URL del servidor Netcat al que deseamos enviar los datos. Indicamos que se debe utilizar el método POST y definimos el cuerpo de la solicitud, que consistirá en el archivo hosts previamente codificado en base 64. Ya en nuestro host Linux decodificamos el base 64 y obtenemos el archivo hosts en texto plano. Certutil es una herramienta de línea de comandos integrada en sistemas operativos Windows que se utiliza para administrar certificados digitales. Uno de los métodos en los que Certutil puede usarse para descargar archivos es mediante el comando URL caché. Este comando permite descargar archivos desde una URL y almacenarlos en el sistema local. SCP es un protocolo de red que se utiliza para transferir archivos de manera segura. Está basado en SSH, lo que garantiza que las transferencias de archivos estén cifradas. Para transferir un archivo desde el host Linux al host Windows, utilizamos el comando scp. Especificamos el archivo a transferir seguido del nombre del usuario del host Windows y su dirección IP. Por último, definimos el directorio de destino en el host Windows donde queremos almacenar el archivo.
También podríamos transferir un archivo desde el host Windows hacia el host Linux. Por ejemplo, este archivo llamado password.txt. El comando sería el siguiente. Es cp, nombre del usuario y dirección IP del host Windows, ubicación del archivo en la máquina Windows, y el directorio de destino del host Linux, donde se copiará el archivo. De igual manera, podríamos transferir un directorio y su contenido usando el comando scp. Primero, vamos a crear un directorio con algunos archivos para hacer la prueba. Luego, con el siguiente comando, aseguramos la transferencia de manera recursiva, es decir, que se va a transferir todo el contenido del directorio. BitsAdmin es una herramienta de línea de comandos de Windows utilizada para interactuar con el Background Intelligent Transfer Service, BITS, un servicio que permite transferencias de archivos en segundo plano. Primero, montamos nuestro servidor HTTP con Python en el host Linux. En este ejemplo, vamos a transferir un archivo comprimido con distintos archivos dentro. En el host Windows, ejecutamos el comando BitsAdmin. Recuerden que en la descripción del video les estaré dejando todos los comandos en PDF explicados a detalle. Indicamos la URL del archivo y el directorio de destino. Vemos que la transferencia se ha completado con éxito. Ahora, para descomprimir el archivo, usamos el cmdlet expand archive. Esto nos creará un directorio con el nombre del archivo y dentro notamos que se han transferido todos los archivos con éxito. WebDAV es una extensión del protocolo HTTP que permite a los usuarios colaborar en la edición y administración de archivos almacenados en servidores remotos. WSGDAV es un servidor ligero de WebDAV basado en Python, diseñado para proporcionar acceso a archivos mediante el protocolo WebDAV.
Primero debemos instalar la herramienta iChroot, que es un servidor HTTP ligero escrito en Python. Luego montamos el servidor HTTP indicando la IP local y el puerto 80 HTTP, el directorio a servir y el tipo de autenticación anónima. En el host Windows vamos a montar una unidad de red agregando la raíz del recurso compartido WebDAV. En este caso, DAV www.root. Ahora ya podemos acceder a la unidad de red y copiar los archivos que queremos utilizar. Para transferir un archivo desde el host Windows hacia el host Linux, simplemente especificamos la ruta del archivo y la dirección del recurso compartido WebDAV. También podemos listar o solicitar los archivos dentro del recurso WebDAV. PyFTPDlib es una biblioteca de Python que implementa un servidor FTP de alto rendimiento. Permite crear servidores FTP personalizados que pueden ser utilizados para manejar conexiones de transferencia de archivos en una red. Para instalar la herramienta, usaremos el gestor de paquetes de Python. Luego montaremos un servidor FTP especificando el puerto 21. En este ejemplo, vamos a transferir el archivo creds que se encuentra en el host Linux. Para descargar el archivo desde la máquina Windows, vamos a ejecutar el método downloadFile de la clase net.webclient que vimos anteriormente, especificando el protocolo FTP en la URL, el nombre de archivo a descargar y especificamos el destino de almacenamiento. Ahora, ¿cómo transferimos un archivo desde la máquina Windows hacia la máquina Linux? Primero debemos montar el servidor FTP de la misma manera, pero esta vez con la bandera write, que otorga permisos de escritura en el directorio actual. Luego, en el host Windows, esta vez usaremos el método uploadFile de la clase net.webclient, que nos permite cargar archivos en un servidor. Especificamos la URL del servidor y el nombre del archivo y la ubicación del archivo a cargar. Curl y wget
Son herramientas de línea de comandos ampliamente utilizadas para realizar transferencia de datos desde o hacia servidores. En el host Linux montamos el servidor HTTP y en el host Windows usamos el comando curl seguido de la URL especificando el archivo a descargar. Y con el parámetro outFile especificamos el destino de almacenamiento. Para transferir un archivo desde la máquina Windows con curl, necesitamos primero montar un servidor web en el host Linux que acepte solicitudes POST. Primero instalamos Flask, que es un microframework de desarrollo web para Python. Luego, en un archivo llamado app.py, configuramos una pequeña aplicación web utilizando Flask que nos va a permitir cargar archivos. Este código lo puedes encontrar en el PDF que te dejé en la descripción del video. Aquí vamos a especificar el directorio de almacenamiento para nuestro archivo y también el host local y el puerto de escucha, en mi caso el puerto 8000. Ejecutamos el servidor Flask y en el host Windows con la herramienta curl.exe especificamos el método POST, el archivo a cargar y la URL del servidor. Y vemos un mensaje de carga exitosa. Ahora vamos a aprender algunos métodos de transferencias de archivos entre máquinas Linux. Netcat es una herramienta de red de línea de comando utilizada para leer y escribir datos a través de conexiones de red utilizando los protocolos TCP o UDP. Para transferir un archivo desde un host A, emisor, hacia el host B, receptor, primero montamos un servidor con Netcat y un puerto en escucha, especificando el archivo a mandar. En el host receptor, especificamos la IP del servidor emisor con su respectivo puerto y el nombre del archivo a recibir. Luego ejecutamos Enter. Podríamos hacer la misma transferencia pero con los comandos invertidos. Es decir, esta vez montamos el servidor Netcat en el host B y nos conectamos desde el host A, como en el siguiente ejemplo. Otra manera sería montar el servidor Netcat en el host emisor A y en el host B receptor usar una combinación del comando cat y def tcp, que es una característica especial de Bash que permite crear una conexión TCP a un servidor y puerto específicos. Ahora, ¿cómo transferimos un directorio y todo su contenido por medio de Netcat?
Primero vamos a crear un directorio de ejemplo y agregar unos archivos dentro para hacer la prueba. Luego, con el comando tar, vamos a empaquetar el directorio y enviarlo a través de la red usando Netcat para que se transmita directamente al cliente que se conecte al puerto 8000. En el host B receptor nos conectamos al servidor Netcat. Esto nos permite recibir el archivo tar enviado por el host A y con la tubería redirigimos la salida al siguiente comando tar que va a desempaquetar el archivo tar. Luego ejecutamos enter y podemos notar que el directorio se ha transferido exitosamente con todo su contenido. DevTCP es una funcionalidad especial disponible en algunos sistemas operativos basado en Unix, Linux, específicamente en shells como Bash, que permite realizar conexiones TCP directamente desde la línea de comandos utilizando una sintaxis similar a la de los archivos. Entonces, primero vamos a montar el servidor HTTP en el host emisor para que pueda servir archivos. Y luego, en el host receptor, establecemos una conexión TCP al servidor y enviamos una solicitud HTTP para descargar el archivo solicitado con los siguientes comandos. Podemos ver el contenido del archivo creds.txt. Si quisiéramos transferir el contenido de otro archivo, solo debemos repetir otra vez los comandos anteriores especificando el nombre del nuevo archivo. Aquí es parecido a lo que vimos en Windows anteriormente. Solo ejecutamos el comando curl seguido de la URL y el destino de almacenamiento. Lo mismo para wget. Ahora vamos con SCP en Linux. Para transferir un archivo, ejecutamos el comando scp especificando el archivo a transferir, el usuario del host receptor, la IP y el directorio de destino donde se copiará el archivo. También es necesario contar con la contraseña del usuario. Ahora, para descargar un archivo del host B a nuestro host A local, primero especificamos el usuario y la IP del host B, seguido de la ubicación del archivo a descargar y especificamos el directorio de destino en nuestra máquina local.
Para transferir un directorio, especificamos la bandera "-R" para la transferencia recursiva. Y eso es todo por este video sobre transferencias de archivos. Pero ojo, hay un montón de formas de hacerlo, así que no duden en investigar y probar otros métodos que les funcionen mejor a ustedes. Si les gustó el video y quieren más contenido de pen testing, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo video. Cuídense y sigan aprendiendo.